Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, creo que sí. El silencio me dice que sí, que me escucha. Sí, me dice. Acá es más fácil que estamos cerca. Como decía Jorge, cualquier cosa acá hay lugares. Hay 7 lugares acá adelante, por si te ves, está muy lejos, ningún problema. Si no, no hay problema que pueda estar ahí, el asunto que podamos escuchar. Bien, damos gracias al Señor por un domingo más, estar en su casa. Y la verdad que es una bendición poder compartir la palabra de Dios. Sepa que siempre cuando abrimos la Biblia nos exponemos a lo que Dios dice más que lo que uno puede decir. Y vamos a dejar este tiempito en la mano del Señor. Que sea Dios también que nos hable. Espero que hayan podido tener un domingo, algunos bajo la lluvia, pero bueno, disfrutarlo y siempre bueno un refresco también. Así que vamos a hablar, vamos a dejar este tiempo en la mano del Señor y que sea Dios quien nos hable en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad de poder llegar al trono de su gracia con total libertad. Gracias a Dios porque un día llegaste a nuestra vida y la realidad que nunca te buscamos. Gracias a Dios porque con amor, Señor, nos trajiste o tal vez con dolor, Señor, cada uno en particular sabemos cómo venimos a ti. Gracias a Dios también por traernos con bien y, Señor, cuida a mis hermanos que no están. Señor, gracias por poder juntarnos, Señor, y poder tener libertad de culto, poder escuchar tu palabra y poder ver lo que ella tiene. Señor, bendice este día, este tiempo y queremos, Padre, que en medio de toda la situación, aquí por haber que tal vez estemos pasando, que nos centremos en ti y ver lo que tu palabra quiere decirnos esta noche. Gracias te damos por todo y por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, antes que nada, bueno, como había dicho el domingo pasado, un tema particular que poder compartir es en cuanto a lo que es el autoengaño. ¿Sí? Es algo que está injertado en nuestro corazón. Y como alguien dijo, venimos ya venimos mal de fábrica de ella, ¿no? Está de ella en nuestra vida una naturaleza que es la naturaleza pecaminosa de hacer lo incorrecto. Es lo más fácil que nosotros hacemos. Lo más difícil es hacer lo correcto. Y nos cuesta. Aquellos somos papás, podemos verlo tal vez con nuestros hijos, que uno quiere enseñarle lo correcto y ellos hacen lo opuesto. Y ahí es realmente el actuar nuestro para con ellos, tenerle paciencia, amarles, pero sobre también separar las cosas y saber que hay cosas que ellos hacen mal y que nosotros debemos corregirlo, pero también los niños o nuestros hijos se asemejan a nosotros, porque nosotros somos exactamente lo mismo. Tenemos un padre, nosotros somos hijos y muchas veces hacemos lo incorrecto. Pero bueno, hablando en cuanto a lo que es el autoengaño, me gustaría dar definiciones para poder introducirnos en el tema. Y bueno, dice, el autoengaño es mentirse a uno mismo, aceptando las creencias o ilusiones en lugar de la verdad de Dios, lo cual es un pecado dice que siempre radica en el corazón humano. Y otra definición para lo que es autoengaño. La definición de autoengaño es la habilidad interna de esconder la verdad acerca de nosotros, cuando es verdad acerca de nosotros, la cual muchas veces es dolorosa. El autoengaño, otra definición también que encontraba era la capacidad de saber la verdad y no saberla. Ambas, en realidad, no quieren enfrentar ¿qué? La verdad. Algo muy común que, por ejemplo, que escuché una prédica también cuando era autoengaño, y una vez el predicador decía, muchas veces nosotros decimos que estamos re bien de salud, ¿no? Hace 10 años que no voy al médico, entonces estoy impecable, ¿no? Pero de repente voy al doctor y me encuentra que tengo, de repente, no sé, el hígado graso, de repente tengo un cáncer, de repente tengo un quiste, de repente tengo una enfermedad. Pero claro, pensé que estaba bárbaro, pensé que estaba bien. Y el autoengaño es eso, ¿ves? Es mentirnos a nosotros mismos, pensando que estamos bien, pero al fin y al cabo no estamos bien. Es como la pregunta cotidiana que siempre nos dicen, ¿no? ¿Cómo estás? Y vos decís, todo bien. Pero pará, no, vamos a sentar un ratito, vamos a tomar unos mates y te voy a hacer preguntas nuevamente contra esto. Y muy propenso fui de realmente autoengañarme y decir que estuve o estoy bárbaro, pero al fin y al cabo la verdad es que no lo estoy. Y esa es la realidad que cuando vamos a Dios
y vamos a su palabra, lo hemos confrontado, la verdad, en cuanto a esa gran realidad. Y vemos un mundo que es autoengañado, como por ejemplo las redes sociales, ¿no? Nunca vamos a poner una foto donde acá estoy muy triste, acá estoy atrás, estoy pasando una situación difícil. Mayormente en los estados de WhatsApp, Facebook, Instagram, colocamos siempre fotos que estamos espectacularmente, pero eso implica que realmente una foto implica que estoy bien. Pero exteriorizamos, agregamos a todos, de cierta manera nos estamos autoengañando. Como por ejemplo vender un auto que de repente lo tengo y decirle a la otra persona que está en perfectas condiciones, pero mi conciencia me acusa que internamente sé que no está bien. O muchos ejemplos que podemos dar de decir, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están como matrimonio? Y de repente decimos, lo primero, estamos bárbaros. Y de repente no estamos bárbaros, ¿no? O ¿cómo están los chicos? ¿Cómo andan los chicos? Andan re bien en la escuela. Y de repente se lleva un montón de materia, de repente tiene tal vez mal comportamiento. El autoengaño es decirle a la otra persona que estamos bárbaros, pero sinceramente nos estamos mintiendo a nosotros mismos. La mentira en nosotros está. Es una cosa realmente que podemos contar y un significado era la actitud de falta de confianza o engaño, traición contraria a la naturaleza de Dios, que es la verdadera misma. Es el concepto que se asocia con el falso testimonio, ¿sí?, de nosotros mismos. Y a veces somos propensos a mentir también. Pero el autoengaño es realmente que nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos. Que sinceramente mostramos que estamos bárbaros, pero al fin y al cabo no lo estamos. Hay un versículo en Jeremías 17, versículo 9, que tal vez lo memorizaste, tal vez lo leíste, tal vez lo escuchaste en algún lado, pero dice que Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, quien lo conocerá. Y radica, ¿no es cierto?, ¿dónde viene el engaño o el autoengaño de uno mismo? Donde es la parte central, donde rigen todas las emociones, que es en el corazón. Y la Biblia nombra que el corazón es engañoso. Y nombra quién lo conocerá. Y se autorresponde esa pregunta diciendo en el versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Cada uno de nosotros, hay alguien al cual nosotros no podemos engañar, dice es a Dios. Lo oculto nosotros podemos ocultar, ¿no? Podemos ocultar a nuestro cónyuge, podemos ocultar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro hermano la fe. Pero al que no le podemos engañar es a Dios. Por lo tanto, nos lleva a nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, a poder vivir una vida auténtica. Y un versículo que compartía justo Andrés en el Leo es en cuanto a lo que es Santiago, versículo 1, versículo 22. Santiago, versículo 1, capítulo 1, versículo 22 dice, nuevamente la palabra engaño, pero sed hacedor de la palabra, no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Es tremendo porque la Biblia constantemente es un libro que nos motiva y nos lleva a que nosotros seamos prácticos. Y eso es lo que nos cuesta un montón, a todos, ¿no? Me incluyo. A todos nos cuesta poner por obra lo que sabemos, lo que es la palabra de Dios, la verdad, el devocional. Es más, estamos condicionados a nivel devocional de responder la segunda pregunta de Leo, ¿no? ¿Cómo ponerlo en práctica? Y de repente podemos leerlo, podemos sacar algunas enseñanzas, tal vez un devocional, un estudio bíblico, pero al fin y al cabo continuamos el día, lo terminamos, pero el autor del devocional mismo nos tiene esa pregunta, ¿cómo ponerlo en práctica? Y el autor de la vida, Dios mismo, nos lleva y nos dice cómo poner en práctica. Entonces, es tremendo porque la Biblia me lleva a reflexionar y pensar para poder vivir una vida práctica. Una vida práctica, escrituralmente hablando, nos lleva a vivir una vida, ¿no qué? ¿Qué sería una vida práctica? Que yo aplico la palabra de Dios, ¿no? La pongo por obra, ¿sí? Lo voy entendiendo, pero a su vez también voy poniendo en práctica la palabra de Dios. Va una vida de religión. De religión. Los fariseos eran personas conocedoras, muchas veces hablamos de ellos, de ese grupo selecto que fue el que Jesús más confrontó, de religión.
Y uno puede decir que en una parte de nuestra vida hemos vivido una vida de religión. Y en este caso uno mismo, yo también, ¿no? De poder autoconvencerme que estoy aprendiendo la palabra, que estoy almacenando conocimiento, pero al fin y al cabo me estoy engañando a mí mismo porque no estoy poniendo lo que debo poner por obra de la palabra de Dios. Otro versículo hay en 1 Juan, capítulo 1, versículo 8, complementando el concepto del autoengaño. 1 Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo fuertísimo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, eso implica que nosotros pecamos todos los días. El asunto es que no sea un hábito constante, sino que sea realmente, como siempre decimos, que el pecado sea un accidente, no sea algo voluntario. Me he visto propenso a poder pecar de una forma deliberada, involuntaria, ¿sí? Porque me gusta, porque pecamos, porque nos gusta, el pecado es atractivo, pero al fin y al cabo, como consecuencia, tiene algo que es destructivo. Ahora, si yo me pongo a pensar, si el pecado es destructivo y tiene consecuencias, ¿por qué lo sigo haciendo? Bueno, como decía anteriormente, porque realmente nos gusta. Ahora, uno de los ejemplos cotidianos en cuanto a lo que es el autoengaño. Primero hablamos en cuanto a lo que es la salud. Cada uno de nosotros decimos que estamos bárbaros en cuanto al aniversario. Yo no reviente la vista. Hasta que voy de repente al especialista y me dice: tenés que usar anteojos. Bueno, nunca uno pensó que realmente tenía que tenía que ir al dentista de repente pensando que estaba re bien en cuanto a su dentadura, y de repente te dice: no, hay que bajar 4 muelas. ¿Qué? Pero bueno, ¿por qué realmente nos autoengañamos? Porque no queremos ver la realidad. Ver la realidad realmente que implica que tengo que ir al doctor, que sé que estoy mal, que sé que hay algo que está irregular en mi salud, que sé que hay realmente algo en cuanto le está mal en mi salud, que mis ojos están cuanto mal en cuanto a mi salud. Entonces quiero evadir esa realidad y no voy. ¿Por qué? Porque quiero posponer, porque no quiero ser confrontado a esa situación, porque voy a perder ¿qué? Tiempo, dinero y demás. Otra cosa es, por ejemplo, personas que tienen adicción. ¿Sí? Pero si estoy bárbaro, estoy bien. Escuché muchísimas veces eso. Vengo de ese entorno, ¿no? De alcohol, de adicción, de cigarrillo, pero estoy bárbaro, estoy bien de salud, y de repente el hígado está hecho pedazo. Porque no quiere ver, ¿no es cierto?, la realidad. Está autoengañada esa persona. Yo domino el alcohol. Nadie me controla a mí. Y lo ves al otro día y no puede pararse en 2 pies. ¿No? Y uno dice: bueno, no, pero tú bien, yo me adentro, ¿no es cierto?, lo que es el cigarrillo. Y de repente lo ves y se autoengaña y es propenso a hacer constantemente. Pero yo domino la adicción, ya de qué, ya. Y de repente lo ves constantemente y cae en lo mismo. Autoengaño en nuestra vida está constantemente. Puede ser en cuanto a lo que es mi pasado, ¿sí? Mi carácter es así, nadie me va a cambiar. ¿Cómo que no? Es que no puede cambiar, es Dios. El asunto es que uno se deje cambiar por el Señor. Entonces, no vivamos del pasado, un padre como decir: no, yo soy mi personalidad es así, mi carácter es así. El punto de ver las cosas es así. Uno puede ver que muchas veces es propenso a todo esto. Ahora, es algo cotidiano que vemos en cuanto a la salud, redes sociales, matrimonio, problemas interpersonales, el pasado. Y la Biblia lo nombra como el autoengaño, que es un pecado. Y esta noche me gustaría compartirle algunos ejemplos, malos ejemplos, de la palabra de Dios, de personas que fueron autoengañadas pensando que estaban bárbaros, pero al fin y al cabo no. Una es, y arrancamos con el primero, vamos a ver 4 verdades que nos llevan a nosotros, o 4 puede ser también lo opuesto a mentira, que nos lleva a que estamos bárbaros, pero al fin y al cabo no. Y el primer ejemplo es David. Ahí en 2 Samuel, si me acompaña, la historia es muy conocida, pero es muy fuerte. Y esta historia a mí me lleva, ¿no es cierto?, a poder tener una advertencia constantemente. Este hombre es el hombre que muchas veces se ha escuchado, escuchaste, y se escribió un montonazo de libros de que esta persona se la nombra el hombre conforme al corazón de Dios. En 2 Samuel, capítulo 11, podemos ver que este hombre, conforme al corazón de Dios, que pensando que la mente estaba bien,
Y el primer razonamiento en cuanto a lo que es el autoengaño que anotaba era: yo puedo manejar esto. ¿Alguna vez pensaste en esa situación? ¿Alguna vez te viste en esa situación? Yo sé manejar esto, yo puedo manejar esto. Pero no da quién, a una persona a la cual saca de la ecuación que ese es Dios, sabiendo que Dios es el predominante en la vida del ser humano, sabiendo que somos seres dependientes, porque al fin y al cabo usted está acá y yo estoy acá, porque realmente Dios lo estableció de esa manera. Y el ser humano existe en este planeta porque Dios lo estableció, y es pura y netamente el ser humano dependiente de Dios, porque Dios fue quien lo creó. Y no tan solo la salvación, porque también, pura y exclusivamente, la salvación fue otorgada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque fue exclusivamente de parte de Dios y nunca fue realmente depende del hombre de por sí solo. Ahora, yo puedo manejar esto. ¿Cuántas veces te viste en esa pregunta? Muchas veces. Yo puedo manejar esta situación. Déjame a mí. Dios en ese caso no lo necesito. Bueno, así nos va después. Pero en la vida de este hombre podemos ver ahí en 2 Samuel capítulo 11, dice: aconteció el año siguiente, 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Ahora este hombre, me imagino que también podría decirse en este día: yo puedo manejar esta situación. Me quedo, todos los reyes van a la guerra. Al fin y al cabo, maté un gigante de casi 3 metros, su armadura de 45 kilos, su espada de 15 kilos, por lo tanto, también me he enfrentado a osos, a leones. Entonces, todo lo que venga de parte de mí, yo voy a despedazar. Es más, la ferocidad de mi vida, mi personalidad, la posición, vencer gigantes y demás, está en mi caso de derrotar al que está al frente. Lo podemos ver en esta secuencia que este hombre muchas veces pensó que iba a tener victoria diciendo: yo puedo hacerlo, yo lo manejo, yo puedo tener victoria. Pero uno puede ver acá en la vida de este hombre que es totalmente lo contrario. El versículo 2 dice: sucedió un día, al llegar la tarde, que se levantó David a su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de real, y vio del terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Uría de Etero. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y consiguió a la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Uría de Etero. A Joab: envíame a Urías, a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. ¿Qué cara duda que era este hombre David en este caso? Uno dice: qué preocupado que estaba este hombre, ¿no?, con respecto a la guerra. Pero había hecho algo tremendo. El versículo 8 dice: después dijo David a Uría: desciende a tu casa, lava tus pies. Saliendo Uría a la casa del rey, le fue enviado presente en mesa real. Mas Uría durmió en la puerta de la casa del rey con todos sus siervos y de su señor, y no descendió a su casa. Este hombre era el hombre más leal del mundo. Como muchas veces se dice, ¿no?, de una forma cotidiana, la persona más leal en el ser humano es el perro. En este caso, la persona más leal en la vida de David era Urías. Este hombre que estaba dispuesto a dar su vida por vivo David, pero este David le dio por la espalda. Versículo de David dice: e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido del camino? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Querías que se vaya a la casa. ¿Qué hizo David en cuanto a Urías? Lo embriagó. Cuando uno quiere cometer un pecado, realmente es un especialista de realmente no encontrar ningún cabo suelto para que sea la perfección. David era un especialista en todos los sentidos sabidos por haber. Como si fuera que Dios no lo podría descubrir. Como en nuestro caso Dios no lo podría descubrir. Al fin y al cabo, Él sabe que la caída de nuestro cabello, y hasta sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. O sea, en ese sentido Dios sabe todo. Dice: Uría respondió a David: el arca de Israel y Judá está bajo tienda, y mi señor y Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa, dice, para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa? Tremenda la lealtad de este hombre.
¿cómo me voy a echar a dormir? ¿Cómo voy a ir a mi casa? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a estar con mi esposa? No lo voy a hacer. Y David dijo a Urías, quédate aquí. Aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó y se Urías en Jerusalén aquel día siguiente, y David le convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Ese era el plan maligno que tenía David. Y salió a la tarde a dormir en su cama con su siervo, que su señor mandó descendió a su casa. El día de la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió la carta diciendo: poner a Urías al frente de lo más recio de la batalla. Dice, y reiterado de él para que sea herido y muera. No hay sensibilidad alguna acá. Había un plan macabro en la vida de este hombre. Así fue cuando Joab sitió la ciudad y puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la casa, dice, de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Tremendo la vida de este hombre. Él pensando realmente que estaba manejando toda la situación. Pero la situación, a lo contrario de lo que es la piedad. Manejando la situación cuando lo que es el pecado. ¿Alguna vez te viste una situación así? Me vi en una situación así. Y déjenme decirle que la verdad es que no es bueno. Porque cuando uno maquina el poder hacer algo malo, como muchas veces decimos, el pecado nunca agota, siempre da luz. La máscara en algún momento se me va a notar. El grito de la máscara se me va a notar en algún momento. Y qué tremendo, porque Dios siempre utiliza personas, ¿no? En este caso, el autoengaño muchas veces se necesitan terceras personas. Cuando uno está autoengañado, mayormente nunca uno va a confesar, sino que al contrario debe utilizar una tercera persona. Cuando leíamos el libro que lo juntaban los muchachos en cuanto a lo que es cuidado con el Eiber, se habla de esa historia en cuanto a lo que es un hombre que cae en el adulterio y que es confrontado por otro hombre de Dios y en cierta manera lo confronta, y ese hombre que lo confronta era una persona que amaba a Dios. En este caso, en la vida también de David, hubo un hombre de Dios que se le acercó, y ese hombre fue en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. 9. 12:9 dice así: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Quién fue ese hombre que habló? Natán. ¿Saben que en nuestra vida siempre tiene que haber un Natán en nuestra vida que nos confronta? Algunas muchas veces va a ser nuestra esposa. Nos va a confrontar. Vamos a llorar. Vamos de repente a sentirnos de repente culpables en cierta manera. O un amigo o amiga. Recordad que Natán nunca fue una persona en la cual fue una persona que no quería lo peor, sino que quería ¿qué? Quería lo mejor. Ahí en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9, dice: porque tuviste en poco la palabra de Jehová. ¿Saben que cuando uno está autoengañado, lo primero que uno pierde es la palabra de Dios? Es el primer plato roto. Me convenzo constantemente de esto. Mi comunión con Dios es lo que Satanás ataca constantemente. Entonces ponemos a pensar y emocionar ahí. Vos lo tenés, sabés. Es tu diario íntimo, ¿no? Tu libro, que nadie lo ve. Tal vez lo ve si tenés que cuenta con alguien, o tu hermana en la fe, o tu hermano en la fe, o tu esposa, o tu esposo. Pero en este caso, David confronta a este hombre, y lo confronta, Natán a David, y le dice: has tenido un poco. Y sabes que muchas veces la caída de este hombre, que de repente venía de victoria en victoria, de repente se encuentra con una materia que no podía aprobar, que no pudo aprobar. La secuencia de un ladrón, ¿no? Vio, codició, tomó. Lo mismo que Adán y Eva en el principio. La matemática diabólica es desde el inicio hasta ahora. Una persona que es ladrona, una persona que quiere hacer lo incorrecto, o yo o vos que quiere hacer lo incorrecto, en la misma secuencia. Primero ve, en segundo lugar codicio, y en tercer lugar toma. Y el testimonio nos queda como una vez una persona que ilustró. Agarró un plato de vidrio y dice: nuestro testimonio es como este plato de vidrio. En la vida de este hombre,
de David se desintegró de una manera impresionante, autoengañado. ¿Saben cuánto tiempo pasó de la confrontación de Natán a David? Uno dice, bueno, pero pasó un capítulo, un versículo, más 3 años que él lo ocultó, 3 años que él nunca lo admitió, 3 años que él se de repente engañaba, decía, yo puedo manejar esto, y de repente uno puede ver en la vida de este hombre, David, que fue realmente confrontado por este ángel de Dios, cuando le cuenta la historia, de ahí en 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 9, dice: Jehová envió a Natán a David, viniendo a él, y le dijo: había 2 hombres, pero ¿quién llevó, no es cierto? ¿Quién encaminó? ¿Quién le dijo a Natán? Dios. ¿Saben que cuando viene un Natán a nuestra vida, el que lo encamina es Dios? Nunca odies a esa persona. Amar a esa persona. Me va a costar un montón, obvio. Y se lo mandaste al frente. Más que mandar al frente, quiero realmente que no tengas consecuencias, porque el pecado no es gratis. El pecado que tengo que hacer, lo tengo que pagar. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, a la ira de Dios es vida eterna. Por eso existen los cementerios, por eso nosotros morimos, por eso tenemos que pagar por nuestro pecado. Como dice la frase, el que la hace, la paga. Y en este caso, cuando pecamos, lo mismo también. Y eso me lleva a mí a que no debo hacerlo. Cuanto más lejos del pecado, mejor. Cuanto más cerca de la piedad, mejor. Porque me voy a realmente a parecer un poco más a Dios. El pecado y sus consecuencias, y notaba algunas cosas. El pecado, como Betsabé, en segundo lugar, el pecado de asesinato contra Uría. El arrepentimiento, porque hubo arrepentimiento en la vida de este hombre. El versículo 13 de 2 Samuel, capítulo 12, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese parecido Natán? ¿Qué hubiese pasado? David hubiese merecido, ¿no? No hubiese hecho nada. Hubiese evadido. Vieron realmente que cuando más pasa el tiempo, el pecado más se agrava. Dejamos pasar más el tiempo cuando el pecado más se agrava. Y es tremendo en nuestra vida, en mi vida. Pasó así. Cada uno de nosotros tenemos algo oscuro, ¿no? En nuestra vida. Hay un pasado que el Cristo lo clavó en la cruz y que me sigue perdonando, porque Dios es misericordioso y Dios es oportunidad. Yo creo que cuando Dios dice en el versículo 1: Jehová envió a Natán a David, ¿qué quería hacer Dios? No terminé con David. Yo quiero darle una oportunidad, quiero perdonarlo, quiero que revierta su vida, que se reivindique, que se acerque a Dios. Yo tengo planes para la vida de él. Yo no terminé con él. Y eso es lo mismo para nosotros. No terminó con nosotros. Le fallo a él todos los días, peco todos los días, le fallo con mis ojos, con mis manos, con mis pies, constantemente ofendo a Dios. Soy el puño de Dios en la cara de Dios en cuanto peco. Pero sin embargo, Dios utiliza su gracia y dice: Jehová envió a Natán. ¿Qué hizo Jesús con Pedro cuando volvió a las redes? ¿Qué haces acá, Pedro? Yo quiero hacer algo con tu vida. Va a ser la simiente de la iglesia. Quiero comenzar algo tremendo con tu vida, Pedro. Bueno, como siempre dijimos, ¿no? Dios me da siempre una hoja en blanco. Y eso me habla de oportunidad. Yo creo que le habrá dicho así: dale esta hoja, Natán, a David. Y esta hoja en blanco es que él no escriba, ya escribió. Y escribió mal. Pero yo quiero que él escriba bien, que escriba que quiero limpiar todo su pecado. Quiero que se acerque a mí, que establezca y que vea la misericordia de Dios no como abusiva, sino como oportunidad. Y quiero terminar con él. Dios me da una hoja a mí todos los días. No sé cuántos cuadernos el Señor habrá gastado conmigo. No sé cuántos árboles han muerto en su gracia y misericordia, dando oportunidades constantemente. ¿Alguna vez disfrutaste de las oportunidades de Dios? Qué bendición cuando el Señor me da una oportunidad. Y yo tengo que abrazar esa oportunidad, porque el último vagón de mi vida puede que sea ese. El Señor hace así y ya no estoy más.
Dios establece su misericordia, su gracia. Me encanta porque Dios es misericordioso, es amoroso, Él establece su gracia. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que esa hoja en blanco valió. El versículo 13 dice, entonces David, dijo David a Natán, he pecado. He pecado. Y eso es bueno. Y creemos nosotros como iglesia que nosotros somos una iglesia que restaura, no condena. El que condena, el que acusa es Satanás. Constantemente va Satanás constantemente a la presencia de Dios diciendo, no, estás pecando, no, el que lo que hiciste este fue tremendo. El Señor le muestra las manos agujereadas y le dice, yo pagué por él. Yo pagué por él. Yo tuve misericordia por él, tuve gracia por él. Tengo presente, no pasado. Pero bueno, qué impresionante. En primer lugar, no puedo ver en la vida de David el autoengaño. Una persona que se autoengañó porque tuvo un montón de victoria, porque era rey, porque era rey conforme al corazón de Dios, porque tenía un montón de batallas. Yo perdió una, pero Dios estableció su gracia y me da la oportunidad. Ahora, otra persona a la cual veía también, que también veo en cuanto a lo que es el autoengaño. Este es otro razonamiento humano también. Dios quiere que yo sea feliz. ¿Alguna vez escuchaste esa palabra? Dios quiere que yo sea feliz. Pero lo que Dios quiere más que nada, es muy recurrente en una edad de los 13 a 18. Yo quiero ser feliz. O de repente para todas las edades, ¿no? Yo quiero dejar el camino de Dios. Yo quiero ser feliz. Porque la verdad que llegar a Dios no he vivido mi vida como tendría que vivirla. ¿Alguna vez te viste así? Bueno, mi corazón fue vulnerable muchas veces y lo dije. Quiero ser feliz, quiero divertirme, quiero disfrutar la vida. Todo la disfruto menos yo. No es así. Cuando yo llego a esta palabra, ¿sí?, el autoengaño, Dios quiere que yo sea feliz. La vida de este hombre es tremenda. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Este hombre también quería vivir la vida feliz. Este hombre no estaba en sintonía como todos los otros. Juan capítulo 12, versículo 4 al 6. Y él se presenta así. Juan capítulo 12, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículo 6. Pero dijo esto porque no se cuidaría de los pobres, sino porque él era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. El segundo personaje bíblico que vemos acá, que vivió una vida autoengañada, fue también Judas. Judas es considerado una persona de los discípulos, de los 12, pero se ve también considerado un hombre religioso. Un hombre que, si bien escuchó toda la enseñanza, los milagros, por haber, pero al fin y al cabo su corazón estaba lejísimo de Dios. Y muchas veces me hace que este hombre, ¿no? Como compartía la otra vez, tan cerca del Señor, pero tan cerca, pero tan lejos de la cruz. Y la vida de este hombre, una vida religiosa, una vida realmente que su interés era la codicia, era el dinero. Hay muchas cosas realmente que nos alejan de Dios. Una vez escuchaba asistió a una conferencia de un pastor que está en Estados Unidos y tiraba las 3 trampas, ¿no es cierto?, del enemigo para con nosotros, los hombres. Y las 3 con P, una de la pollera, hablando del sexo, una de las posesiones, hablando de lo material, y otra de las posiciones en cuanto a lo que es el dinero. Y en este caso, la vida de Judas, autoengañado, que entre ellos era uno, era el dinero. Nosotros tenemos como hombres, como mujeres del Señor, detectar cuál es la trampa que a nosotros constantemente nos hace caer y detectar para no ser autoengañados. Y en alguna de estas 3 puede que seamos autoengañados. Uno dice, no tengo codicia el dinero, la verdad es que no ayudo ni a mí bien. Pero puede que de repente pegues un salto y de repente encuentres un trabajo, y en ese trabajo uno gana 2 millones por mes. Y de repente mi corazón se empezó a evidenciar lo que había en el fondo. Y ahí iba tomando ¿qué? El dominio del dinero. ¿Qué bueno hacer?
Qué bueno tener una pelusa de marcillo, digamos, ¿no? Pero en la vida de este hombre, Judas, autoengañado, todos pensaban que este hombre estaba cerca de Dios. Todos pensaban que este hombre estaba perfecto delante de Dios. Su familia cerca de Dios. El Señor Jesucristo, Él era el único que sabía quién estaba ahí. ¿Cuál era la actitud? El versículo 6 dice, desnudó su corazón. Pero dijo esto, ¿por qué? Porque se cuidaría, dice, de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaban en ella. Sustraía. Yo me imagino a Judas, ¿no? En vez de colocar dinero, él tenía brojo en las manos. Hacía que colocaba, pero sustraía, ¿no? Tenía qué técnica diabólica. Pero la pregunta es, el razonamiento del autoengaño segundo es, Dios quiere que yo sea feliz. ¿Saben que para realmente vivir una vida feliz es primero, vivir una vida que es lo que más nos cuesta, una vida en santidad? Una vida en santidad es fruto de una vida de felicidad. Nuevamente, una vida de felicidad es propagada primero como una vida de santidad para después vivir una vida de felicidad. ¿Cuánta gente piensa, ¿no es cierto?, de lo opuesto? Quiero ser feliz para después conseguir la santidad. La santidad no se contagia. No se transmite, pero no se contagia. Al fin y al cabo es un modo imperativo, es una decisión. ¿Sí? Ser santo. No es que yo soy santo y contagio al otro. Como siempre decimos, una manzana podrida no puede contagiar a la limpia, pero nunca la limpia puede contagiar a la podrida. Pero el desafío que tenemos como hijos de Dios es una vida en santidad. Ahora, una vida en santidad es poner a Dios en primer lugar. Mateo 6:33, lo sabéis de memoria, ¿no? Buscar primeramente al reino de Dios y justicia para vivir una vida feliz. Primero debo poner a Dios como preeminente. ¿Querés estudiar la palabra primero? Dedicar un tiempito a poder leer el libro de Colosenses. Habla constantemente de la preeminencia de Dios, la preeminencia de Dios, la preeminencia de Dios. Colocar a Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, una vida de santidad es una vida de plenitud. Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todo y es gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todo. De la plenitud de Dios, no de la felicidad. Este mundo te fomenta. ¿Querés ser feliz? Ganar tanto dinero. ¿Querés ser feliz? Tenete este auto. No, no es felicidad. ¿Cuántas personas nombradas, adineradas, que de repente murieron y no se llevaron nada en este mundo, sino que al fin y al cabo murieron sin lo material que ganaron o de repente tuvieron, pero a su vez también una condenación lo más triste, el infierno? Ahora uno puede ver en la vida y dice, bueno, pero yo quiero ser feliz. Bueno, ¿querés ser feliz? Pongamos primero a Dios en primer lugar. De repente de su plenitud tomamos todo y gracias a su gracia vivamos una vida de plenitud. En segundo lugar, bueno, ¿cómo hago para ser feliz? Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice ahí mismo, versículo si lo leo. Romanos 12:2 dice, no conforme a este siglo, sino que transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar, dice, cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Puedo decir realmente que en mi pasado sí había infelicidad. Conseguí por todos los medios una vida feliz, pero no la conseguía. La conseguí recién en Cristo. Y es tremendo. Y espero que pueda realmente ser Cristo tu vida y mi vida, una vida en plenitud, una vida preeminente, una vida, ¿no es cierto?, donde pueda buscar a Dios, hacer la voluntad de Dios y cambiar mi mente y tu mente. Un ejercicio hermoso que estamos haciendo los jueves, es la memorización. Es tremendo, porque felicitaciones a todos los jueves. Memorizaron el versículo, ahora viene otro más largo, no me desanimo. Pero me está poniendo la Biblia en nuestra cabeza. Y sabes que cuando vamos a la alimentamos en nuestra cabeza, nuestro corazón va a cambiar, nuestra perspectiva va a cambiar, nuestro modo de pensar va a cambiar. Lo que el mundo realmente te ofrece te va a ser realmente irrelevante, lo vas a escuchar más. ¿Por qué? Porque está lleno de Dios. Ahora la felicidad es propagada cuando yo me lleno
de su palabra. Gálatas 5, 22, 23. Porque el fruto del Espíritu que es el amor, gozo. Y todos los frutos habidos por haber. ¿Y el gozo de dónde viene? ¿Viene del dinero? No. ¿De lo material? No. ¿Viene de lo que tengo? No. ¿Viene de mi cuenta bancaria? No. Viene el gozo, viene del Señor. Entonces me convenzo que cuando más me enamoro, me zambullo, ¿no es cierto?, en ese mar que pareciera inmenso y que de repente catastrófico y que es difícil vivir en cuanto al que es contra la corriente y demás, uno puede ver que me conviene Dios y que la felicidad no es por lo que tengo, sino por lo que soy en Cristo. Es la santidad primero, luego la felicidad después. Si perseveramos en querer ser santo, inevitablemente seremos ¿qué? Felices. Pero si intentamos ser felices, no vamos a ser santos. Frase traída del libro que estamos leyendo con los muchachos. Cuidado con el libro. Si perseveramos ser feliz a nuestra manera, nunca vamos a vivir una vida de santidad, sino lo contrario, de pecado. Ahora, yo quiero ser feliz, una vida de santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, versículo 14, dice la palabra de Dios: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una vida de santidad, una vida de felicidad es una vida de santidad. Un hogar feliz, un ambiente hermoso, un hogar que te gustaría y que me gustaría siempre vivir la felicidad de los demás. Y yo digo, yo quiero eso para mí. ¿Qué hay en ese hogar que hay tanta felicidad? Obvio, hay desazón también, ¿no? De cierta manera, en nuestro hogar muchas veces hay bonanza, pero a veces hay tormentas, ¿no? Pero de cierta manera tenemos que ir a nuestra ancla, que es Cristo. Y tenemos que pensar realmente que nuestra ancla sea Cristo siempre. Y convencernos que la santidad a nosotros nos conviene. Y que no es algo instantáneo, no es como un jugo, un sobrecito de jugo, la santidad que lo tomo y al toque soy santo, no, es algo progresivo, la debo cultivar todos los días, debo leer su palabra todos los días, debo memorizar su palabra todos los días, debo escuchar predicaciones, debo memorizar, debo juntarme con otros hermanos en la fe, debo usar de bendición para con los demás. Lo podés ser, no lo veas lejos. Algunos me como diciendo, es lejísimo, no, podés ser, alcanzar que podés ser de bendición para con otros. Dios no terminó con tu vida. ¿Cuánta infelicidad tal vez en nuestra familia que no lo hay? Sin embargo, vos tenés la oportunidad de poder ofrecer la gran felicidad que es Cristo, predicando el Evangelio. Y el tiempo vuela acá arriba, ¿no? Una tercera. Dice, una de las cosas que notaba era, bueno, que el primer razonamiento mentira del autoengaño era, yo puedo solo. Yo puedo manejarlo. En segundo lugar, hablamos en cuanto a lo que es, Dios quiere que yo sea feliz. La tercera mentira en cuanto al autoengaño es, no quiero lastimar a nadie. Gran mentira. Un gran razonamiento humano. ¿Sí? Yo no quiero lastimar a nadie. Y vamos a un libro tremendo, Jonás. Tal vez se la han leído a tus hijos antes de dormir, o en la mañana. Una historia hermosa, la vida de este hombre, que Dios tenía algo sin duda. Cada hombre que le fui nombrando, Dios quería hacer algo en su vida. Pero obvio, como Dios dio la oportunidad que las personas decidan, bueno, hubo personas que decidieron para una forma incorrecta, otras personas que hicieron las cosas de una forma incorrecta, pero en la vida de Jonás uno puede ver y dice, no quiero lastimar a nadie. Y en el capítulo 1 uno puede ver que en este hombre, el versículo 1 dice, vino palabra de Jehová Jonás 1:1. Jonás contestaría diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para oír de la presencia de Dios, la presencia de Jehová de Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que dice que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. El primer autoengaño que podemos ver acá es que realmente no podemos escondernos de Dios. Este hombre quería esconderse de Dios,
quería huir, quería desobedecer. ¿Cuántas veces hemos querido hacer eso, no? A veces de repente lo vemos en el ¿qué estás haciendo? No, nada. Uy, tira algo, ¿no? Y aquel que tiene hermanito, fue él, y los dos se acusan, ¿no? Y uno puede ver, ese autoengaño está sembrado, está en temprana edad. Y la vida con nada igual es querer escapar. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo una enorme tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Es tremendo porque en la vida de Jonás, Dios lo llama a que él vaya a predicar el Evangelio. Pero es el mismo que propaga la tempestad, la tormenta. ¿Por qué? Porque quería causar y llamar la atención de la vida de este hombre. Y los marineros tuvieron miedo, versículo 5. Y cada uno clamaba a su Dios y echaban a la mar, dice, los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros, no pereceremos. Y dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. No quiero lastimar a nadie. ¿Cuántas veces, no? Familiares nuestros. Pero yo no lastimo a nadie. Yo si me drogo solo. No lastimo a nadie. Fue triste en el barrio viendo un padre como viendo a su hijo destruirse. En nuestro barrio, incluyo, no sé si continúa soy del barrio, o qué, bueno, soy del barrio. Ver un padre a su hijo quemando carne y vendiéndolo para después comprar droga y autodestruirse. No quiero lastimar a nadie. En la vida de ese hombre, yo vi a ese hombre, el rostro de ese hombre, ¿sí?, que ama a su hijo de una manera impresionante. Creo que lo que estamos acá, hasta ahora lo que somos papás y tenemos los pequeñines, a veces el problema dentro de todos chicos, ¿no? Espero que no sean grandes, cuando sean grandes, ¿no? Los problemas, en cierta manera. Pero ¿cuánta vida le propara? Cuando veía la fila de los lunes, el ministerio carcelario, esas mujeres cargadas de mercadería para llevarle a sus hijos que estaban presos adentro, eran mujeres totalmente, ¿qué?, destrozadas por dentro y por fuera, de los dos lados. Mi tía Emma, que le comentaba una vez en el estudio bíblico, que había fallecido, ella constantemente fue por sus 3 hijos, Luciano, Marcelo y Mariana, sus 3 hijos, constantemente, todos los lunes, ella limpiaba como 10 casas, ni comía, para llevarle toda la mercadería a sus hijos los lunes, y para que sus hijos se complazcan en su alimento. Y encima el reproche, y ahora llena de aquí, pájaro azul, quería playadito. Uno puede ver, ¿no es cierto?, ese desinterés. No lastimo a nadie. ¿Cuántas veces, cuántos hogares realmente hay donde madres o padres son lastimados por los hijos? Le hacen llorar de una manera impresionante. Pero salí de ahí, hijo, no te conviene. Un montón de veces, en mi casa, mi papá, muchas veces llegaba al instituto bíblico re contento, con mi mochila para hacer el ministerio el fin de semana, y me hospedaba en casa. Yo hice el ministerio 7 años en mi iglesia. Nunca la cambié en mi iglesia, siempre fui mi iglesia. Viajaba 10 horas hasta Pergamino, salía a la 1 del mediodía, llegaba a las 10 de la noche a Pergamino del Monte, porque me tomaba 2 colectivos, uno de la Estrella y después me tomaba el Chevalier. Llegaba a mi casa, re contento, escuchaba la palabra de Dios, lo devocional, estaba en el cielo. Llegaba a mi casa y veía la cruel realidad de mi hogar y ver a mi papá destruyéndose constantemente. Y de repente con todos sus amigos. Y yo llegando y lo primero que hacía era: muchacho, todo bien, pero necesito que todo se vaya. Tenía 18 años, 19, 20, 22, 23. Y era algo recurrente y constantemente sacaba a todos. Y quedaba solo con mi padrastro. Para mí, mi papá, porque él fue el que me crió. No molesto a nadie, no lastimo a nadie.
estaba lastimando mi corazón. Yo estaba nutriéndome de la palabra de Dios. Y veía a mi papá cuando todos se iban, me reinsultaba, me rebajaba, no me levantaba la mano, en ese sentido había respeto. Pero yo veía cómo él se estaba despedazando por dentro. Él pidiendo plata a mí, y yo sabía que el destino de ese dinero que yo le daba, él sabía que era para una caja de vino, para cigarrillo, ¿sí? Para que se haga pedazo los pulmones, ¿sí? Para que se haga pedazo todo su cuerpo, bien por haber. No lo vi morir por gracia de Dios. Y para mí el regalo más grande fue cuando vine para acá, que una noche terminé compartiendo con gente, estaba ahí, aceptó a Cristo y ese fue el regalo antes de venir una misión. Fue un regalazo enorme. Pero muchas veces le escuché a mi papá, muchas veces no, yo no molesto a nadie, no lastimo a nadie, esta es mi vida, seguí tu religión y demás. Así primos, así tíos, así parientes, así amigos, así familiares, así un montón de personas más. Seguro que alguna vez, en algún momento, he escuchado personas que dicen no lastima a nadie. Con algo mismo, la desobediencia a Dios, escapar de Dios y demás, diciendo no voy a lastimar a nadie. Sin embargo, incrementa a Dios una tormenta y ese lugar, ese bote, ese barco, como quiera llamarle, iba a haber pérdida de qué? De personas. Iban a morir ahí. Cuando decimos que el pecado muchas veces solamente lo hacemos para nosotros mismos, esa es la gran mentira que Satanás te pone y me pone. Porque cuando yo me atribuyo a pecar, yo estoy lastimando a mi esposa, a mis hijos. Y todo lo que pierdo es testimonio, todo lo que pierdo es plan de Dios, todo lo que pierdo es una vida en integridad, lo que Dios puede hacer en mi vida. Porque al fin y al cabo, si fue creado tan solo por un objetivo nomás, glorificarle a Él y nada más. Entonces, cuando peco, tengo que tomar conciencia que lo que estoy haciendo no es para mí mismo, sino porque voy a lastimar a los que más están cerca. ¿A cuál? Mi familia, amigos, iglesia. Cuando nosotros nos atribuimos a pecar, yo lastimo el corazón de ustedes. No es que peco para mí mismo, yo lastimo el corazón de ustedes. Lastimo el corazón de Dios. Ofendo a Dios. Se apaga el Espíritu Santo, mi corazón se aplaca. Hago un pedazo del corazón de mi hijo, tan chiquitito. Que yo veo el ejemplo en la vida de uno, entonces yo tengo que ver a Cristo en mi vida. Entonces no debo atribuir a pecar, es saber que el daño más grande que hago es hacer este hijo. Y lo más triste de todo, que pienso que estoy haciendo lo correcto, pero al fin y al cabo estoy como el tema, autoengañándome a mí mismo. En el capítulo 1, Jonás corre de Dios. Se va lejos, como supuestamente pensaba que realmente que uno podría escapar de Dios, pero no puede. No corras de Dios, porque Dios está en todos lados. Nunca corra de Él te va a ir a buscar. ¿Sí? Lo mismo lo hizo con David. Natán anda a buscarlo, David. Jesús anda a buscarlo a Pedro, lo necesito. ¿Sí? Pablo mismo. ¿Sí? Había reconciliación en su corazón cuando le dijo, anda a buscarlo a Juan Marcos. Uno diría, bueno, si él no decía eso, uno diría, bueno, Pablo estaba peleado con Juan Marcos. No. Tenía bien injertado el corazón en su vida la palabra reconciliación. En capítulo 1 de Jonás corre de Dios. Capítulo 2, Jonás corre a Dios. Cuando lo tiran al agua, entra en el pez. 3 días tuvo, se arrepintió, corre a Dios. Corramos a Dios, hermanos, todos los días corramos a Dios. Que no haya un día que no corramos a Dios. La tercera, cada capítulo 3 de Jonás corre con Dios. Se arrepiente, se reivindica y empieza a predicar el Evangelio. La gente se arrepiente. Todas las sinagogas del río de Abón que había en ese entonces quedaron vacías y llenas por personas que amaban a Dios. Capítulo 4. No lleguemos al capítulo 4 de Jonás. Jonás no corre. ¿Te ves en esa situación de no correr? Por favor, seguid corriendo. Debo seguir corriendo. En el estado de muchos hebreos, tan grande nube testigo hay. ¿Cuántas personas que nos están animando, alentando?
Si hay algo que tiene que pedir a gritos, ¿sabes qué es la oración? Pedirle que gente ore por vos. Yo pido a gente que ore por mí para permanecer en la gloria del Señor. Porque recordad que Satanás viene por vos y viene por mí, porque se trata de glorificar a Dios, y el objetivo de Satanás es que no lo haga, y que no corra, y que me quede estancado, pensando y autoengañándome que el perjudicado soy yo. No, perjudico a mis seres queridos, a mi familia, a la iglesia del Señor que ganó con su sangre, a la familia del Señor, a uno mismo. Y el tiempo corre. El último, el segundo razonamiento que podemos ver es el último razonamiento, o la última mentira del autoengaño es: usted no comprende mi situación. Autoengaño, nuevamente. Nadie comprende mi situación, nadie sabe mi pasado, nadie sabe mi mentor, nadie sabe cómo me crié, nadie sabe que no tuve a mamá o a papá o de repente un referente, nadie sabe mi situación, a veces como, a veces no como, no saben cómo estoy, no saben cuánta batalla tengo, no saben qué es recurrente a lo que caigo, no saben cuál es mi situación, porque tal vez exactamente que en nuestra vida está, nos aislamos. ¿Cómo no vamos a saber realmente si nos aislamos? Entonces la idea es no aislarnos. Yo no tengo acá el autoengaño, es más común de la gente creer que su situación es única. Y es verdad, muchas veces me creí eso, me creía esta mentira de autoengaño. Nadie sabe mi situación ni mi entorno. Dios no puede hacer nada en mí, inundado en la presión, inundado en el bajón ahí. 30 de suicidio cuando era chico. No quería saber nada de mi vida, no veía luz alguna. Pero bueno que llegó Cristo en mi vida. Y llegó personas que realmente me acompañaban, que me discipulaban. Que el libro que me abrían no tan solo era porque ellos lo abrían, sino realmente yo me iba convenciendo de esa verdad. Y la creía. Y al fin y al cabo me convencía que era la verdad. Una de las cosas realmente a modo de misión por el tiempo, debo decidir realmente que ser sincero. En Hebreos capítulo 10, versículo 22, en Hebreos 10, 22 dice la palabra de Dios: acerquémonos pues con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos unos a otros y estimularnos al amor y a las buenas obras. Debo decidir realmente ser sincero con Dios. Debo sincerarme con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que me sinceré con Dios? Pero sinceré en todo corazón, con mi esposa, con Dios mismo. Es impresionante cómo cambia la perspectiva y el corazón de una persona cuando va entregado a Dios, con un corazón sincero a Dios, sabiendo que Dios puede hacer algo en la vida de uno. Dios la transforma de manera impresionante, porque no terminó. Y la Biblia me dice: acerquémonos con un corazón sincero. Primero dice que en plena certidumbre de fe, purificados corazones, de mala conciencia, lavados cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Otra de las cosas también que cuando pienso realmente que nadie me comprende, que nadie está en mis zapatos, que muchas veces lo decimos, admita a Jesús que precisa ayuda. Admitamos que precisamos ayuda. No seamos cristianos autónomos. Muchas veces lo escuchaste, lo escuché. El llanero solitario muere. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 dice así. Dice la palabra de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Buscar, admitiramente necesito ayuda. Salmo 61, versículo 1 y 2. Si buscamos a Dios, Él sin duda va a ser un Padre bien atento a escucharnos. Y no como muchas veces nosotros tal vez hacemos para con nuestros hijos, cuando ellos tal vez nos llaman y les decimos: estoy ocupado. Y yo al contrario, estoy acá, estoy 24/7 y quiero escucharme.
Pero claro, nosotros somos los que no tenemos tiempo, pero Él sí tiene tiempo, pero nosotros no tenemos tiempo. Y Salmo 61, versículo 1 y 2 dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Dios escucha mi clamor. Dios se espera que yo vaya. Tengo que tener un corazón sincero, tengo que admitir que necesito ayuda. Y también hay una cosa muy importante. Tengo que asumir mi responsabilidad. Mi responsabilidad. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice: oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarle ante tu Dios. Humillarle ante el Señor. Ahí radica todo. Si queremos reivindicarnos en cuanto a Dios para no ser autoengañados, ¿sí? Debo ir con un corazón sincero, debo admitir que preciso ayuda, debo decir realmente que tengo que tomarlo con responsabilidad y a su vez también la última. Mirá más allá del presente. Colosenses 3:2. Mira las cosas de arriba y no me da de la tierra. No me detengo en el presente, miro para adelante. Y Filipenses 3:14 es un versículo que lo usaba cuando sentía el ministerio venía. Me acuerdo que había una canción, no se la cantase, no queda niego acá. Pero dice, Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Año 1994, 1995, durante 2 años, 3 años, dije ese versículo. Y Dios no quiere que yo me detenga, sino al contrario, que prosiga y siga adelante, porque Dios no es una persona que deja las cosas a medias. Filipenses 1:6 dice: estamos persuadidos de esto, que comenzó vosotros buena obra, está perfeccionada hasta el día de Jesucristo. No terminó el Señor todavía. Si hubiese terminado, estaríamos en el cielo, pero no estamos en la tierra todavía. El Señor quiere seguir perfeccionando nuestra vida. ¿Autoengaño en nuestra vida? Sí, podemos ser autoengañados. Autoengañado de decir: nadie me comprende mi situación. ¿Te acordás de la mujer del flujo de sangre? 12 años. Una persona aislada, una persona de repente que era condenada por la sociedad inmunda, pero sin embargo tuvo un encuentro con el Señor y lo cambió todo. Y esa persona no dijo más: nadie comprende mi situación. Porque cuando llegó a Cristo, entendió que la que lo comprendía era Dios. En la autoridad de nuestra vida puede haber: yo puedo manejar esto. Mentira, no puedo manejar solo. Dios quiere que yo sea feliz. Otra mentira. Dios quiere que sea santo. Otra mentira que muchas veces es recurrente en nuestra vida: no quiero lastimar a nadie. Cuando peco, lastimo a los más cercanos. Y la última: usted, no hay nadie que me comprenda ni entienda mi situación. Otra mentira. Dios te entiende y me entiende. Oramos agradeciendo a Dios por su palabra. Nos ponemos de pie agradeciendo a Dios por este tiempo. Y que sea su palabra, hermano. La verdad que esto no es tan solo bueno para ustedes, sino que también es para mí. Yo puedo vivir una vida autoengañada, creyéndome que estoy bien, y sin embargo no lo estoy. Cuando uno dice, y uno tira esos avisos, a veces, cuando uno dice: oren por mí, tomarlo como seriedad. Cuando uno dice: necesito la ayuda de ustedes, tómenlo en serio porque lo necesito. Cuando uno dice: nos precisamos, es porque lo dice en forma plural y no en una forma particular. Hermanos, lo necesitamos. Este mundo está autoengañado de manera impresionante, procreando todas esas mentiras en el corazón del creyente, sabiendo que tenemos un libro vivo que transforma nuestra vida dentro hacia afuera y que quiere que vivamos una vida auténtica, una vida sincera, una vida no falsa, una vida que lo glorifique, una vida en que la gente acceda y quiera venir a Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche y gracias por la oportunidad de poder llegar a tu gracia.
en cuanto a tu libertad. Gracias a Dios por los ejemplos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser una vida íntegra, una vida, Señor, acompañada con la vida de David, pensando que por posición que tenga, podría tomar atribuciones y al fin y al cabo reclamar. Gracias a Dios porque tú eres misericordioso, eres perdonador. Señor, también ayúdanos a poder vivir una vida, Señor, en obediencia a ti, de saber que no podemos engañarte, Dios, tú estás en todo lugar. No podemos ocultarte nada. La vida de Jonás es la clara demostración que quiso ocultarse y no pudo, y Dios estaba en todo lugar. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida, Señor, no como la de Judas, religiosa, Señor, autoengañado, pensando realmente que estaba bien, pero al fin y al cabo su corazón codicioso lo llevó a la muerte. Señor, ayúdanos, Señor, a poder, Señor, vivir una vida como esta mujer que tal vez se veía con el flujo de sangre, que no podía cambiar su vida, pero cuando llegó a ti, Señor, ya no había una vida infeliz, sino una vida de felicidad, porque empezó a vivir una vida en santidad. Bendice a tu iglesia, Dios, gracias por amarte, Padre, ser tus hijos, y ayúdanos, Señor, a poder tener victoria cada día. Y pedimos perdón porque muchas veces, Señor, vamos a ti con muchos errores, pero gracias a Dios por ser un ojo en blanco en nuestra vida, a través de un atributo divino como la misericordia. Gracias por todo, por tu tiempo, en nombre de Jesús.